Ok, este se me hace que lo voy a clonar. Lo voy a poner... Esta melodía la voy a poner en otro... En otro sonido. Porque la melodía también me gusta. Podría servir para la introducción. Pero me gusta cómo suena el lead con la kalimba. Y eso yo creo que para un precoro o algo así sería bien. Entonces voy a usar una cajita musical. Ah, no, pero este estaba bien. Este era el que iba a cambiar. Que varía mucho. Tiene como que mucha dinámica. Voy a comprimirlo un poquito. Sí, es como para que se vayan turnando. Los dos al mismo tiempo se vuelve confuso. Entonces esto ya no es una kalimba. Esto es una caja musical. Y ya la mera hora. Ok, esto va a ser un lead y se suena. Ok, vamos a mover esto más adelante y ahora me gustaría trabajar un poquito con algo de la introducción. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de una atmósfera. Para eso creo que vamos a trabajar en este acorde, el primer acorde de la canción. Voy a tener que hacer un pad o algo así. Vamos a ponerle pad intro. No sé, tal vez podría ser con Hardmore. De hecho, creo que tengo algunos presets de Hardmore, donde había hecho ya unos pads más o menos interesantes. Ok, solo que vamos a cuantizarlo, este sí. Todo parejo, todo parejo, el mismo velocity. Ok, vamos a ver los pads. Esto va a tener que ser algo bastante largo.
Podría tratar de hacer algo también con una vocal. O sea, quiero hacer un pad, algo que suene pad. No tiene que ser a fuerza un pad, pero podría utilizar un poquito de blur, tal vez. Algún otro instrumento. Vamos a ver qué tal si hago un arpegio, por ejemplo, con una guitarra y luego le aplico algo de blur. Solo por ver. Voy a poner un convolver. Tal vez un poquito de flanger o algo así como para darle movimiento. Tal vez el arpegiado va muy rápido. No me termino de convencer esta cosa. Vamos a probar otros sonidos. Otras voy a regresar con Citrus. No sé, pues algún pad de estos. Vamos a ver qué tal funciona. Creo que sí voy a tener que hacer los mismos que aquí, porque si no, como que se crean ciertas disonancias de que la intro es siempre exactamente igual, el mismo acorde. Estoy cambiando aquí nada más para cuantizar rápidamente. A ver, esto de por sí como que tiene un ataque muy lento. Y con el blur como que se pierde bastante. Entonces voy a cambiar un poquito los envolvente del mismo sonido.
Se amontonan un poquito algunas notas. Voy a bajarle también más el release porque de todas formas el blur eh, deja que las frecuencias se queden flotando un buen rato. A ver, entonces se me ocurre que esto comience. Voy a irlo moviendo para adelante. Como que empiece tal vez la pura atmósfera, luego entre la guitarra y después el piano. Hace falta algo de chispa a este sonido. Que más o menos podría ser algo así, ¿no? Pero creo que voy a necesitar más batería. Algo que suene tal vez un poquito más acústico para la parte del intro, porque este snare es demasiado duro. Necesitaríamos que este se usara únicamente durante el drop. Necesito aquí también otro que nada más sea sostenido. Que sí necesitamos un ride también. Que vamos a cambiar este también por otro
otro patrón. Como que sí me gusta este aquí. Vamos a procesarlo un poquito para darle más power. A ver, voy a escuchar en contexto porque sí lo necesito. Tiene una cola de graves muy larga. Vamos a quitársela. Creo que va a ser mejor con envolvente. Vamos a distorsionarlo. Estaría interesante también otra capa como medio acústica. Vamos a buscar otro kick para que sirva como una capa adicional. Estoy tratando aquí de integrar como diferentes capas. Este tiene una caída de pitch un poco más larga. A veces hago esto, no muevo el pogo como para tratar de integrar mejor el transitorio.
Ok. Algunas veces en este tipo de kicks se satura a propósito. Por acá. ¿No? Como parte del diseño de sonido. Vamos a ver el snare. Vamos a poner otras capitas. Esta creo que sí la voy a borrar por completo. Sí está como muy... A ver, tiene mucho grave, pero a lo mejor sí me sirve la parte de las frecuencias medias. Suenan como doble. Tiene esta otra afinación. Este está en fa. Este está hasta el bemol. Vamos a mover. Todavía me suena un poquito doble. Creo que ya me suena más. Es que este tiene como un pequeño movimiento hacia arriba, creo. Voy a hacer un ajuste finito hasta que escuche yo que ya suena mejor, ya tanto sin verlo. Ok, me gusta. Vamos a ver si podemos añadirle algún poquito de ruido. Tal vez un clap, de hecho. Vamos a buscar unos cuantos claps. Ok, ahí me gusta. Este solo lo voy a filtrar un poquito. Ok, hace falta ahora tal vez unos cuantos toms para hacer de repente los tum 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 tum, ¿no? En algunas partes. Tum 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 tum. Esos tengo que cambiarlos en pitch. Necesita
algo con su producción, algo sintético, tiene la tonalidad. Le falta esto, le falta el poder, el madrazo. Voy a tener que afinarlo también. Está... Ah, mira. Da la casualidad que está casi afinado. En el bemol. Uf, este está muy... No está muy difícil de ver en dónde está afinado esto. Así que voy a tener que ir por oído. Se supone que por cómo se escucha la tonalidad, esta sería más o menos la misma, pero cuando tocan juntos no me gusta cómo suena. De hecho, me gusta más cómo suena aquí. Lo voy a dejar ahí y voy a ponerle otra capa adicional que tenga también más peso, ¿no? Voy a sacar alguna otra percusión. Ok, esto le da como que un poquito incluso de estéreo al tom. Creo que voy a necesitar también uno de estos para las partes calmadas. Sí, este snap necesito tenerlo también para los puentecitos. Por ejemplo aquí, ¿no? En este puente cuando estemos con la calimba y eso. Voy a necesitar también otro kick aquí para la introducción. Este pues obviamente está muy duro. De hecho, a ver. Ok, podría dejar estos dos y meto adicionalmente otro kick. Vamos a ver qué tal funciona con este. Ok, este necesita una reverberación chingona.
necesito otro snap también. Necesito muchas cosas, pero bueno, ya vamos cargando poco a poco. Vamos añadiendo más sonidos. Vamos a buscarlo. Creo que aquí de hecho había también un snap. ¿Podría servirme también algo como esto? Un crash. Tal vez puedo agarrar uno de estos de los típicos. O busquemos uno de por acá. Están muy feos, muy agudos. Vamos a agarrar el típico. Ok, este patrón va a ser el crash. Vamos a ponerlo por acá. Toms y crash. Pero le voy a poner mucha caída. A ver, vamos a ponerle otra capa a este. Otro Super Saw que ese sí ya sea el que haga que suene todo completamente lleno. Vamos a hacer un Super Saw de unas 3 capas. Vamos a desafinar. Cambios ligeros en el diente de cierre. Voy a copiar la misma envolvente en las otras. Creo que los voy a poner tal vez por separado.
Esto es como para decidir qué tanto queremos de mid-side. Hasta aquí es todo side. Hasta acá somos monofónico. Y sí varía mucho. Ahí se pierde por completamente el side. Voy a dejarlo como por aquí para que sea bastante compatible con mono. Ok, voy a dejarlo yo creo hasta acá por ahora. Necesito tener una mejor idea de cómo va a ser la introducción. Porque solamente hice estos pequeños pads. Y aquí podría empezar una subida que me llevaría a esto. Y por aquí empezaría la subida, ¿no? A ver, vamos a ponerlo solo por... Ok, algo más o menos así. Vamos a poner solo este... Por acá también el clap. Y podría ser una línea de bajo. A ver, este es el bajo del drop. Ok, voy a copiar solamente las notas. Y vamos a hacer un bajo pad. Voy a agarrar una de las presets que tengo por aquí.
poquito de subida. Está tan poderoso el Electro Super Saw. Es que este ya ni se escucha prácticamente. Voy a tener que trabajar eso. Ok, así que vamos a dejarlo hasta acá. Creo que sí se avanzó algo con una melodía que ya me gusta más. Ya tenemos una idea de cómo podría ser la introducción. Unos cuantos sonidos adicionales. Una batería un poquito ya más potente también. Mejor hecha. Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Esto apenas es la parte 2. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.